Medievales, este es el primer vídeo de la serie Moldes para Todos, donde os voy a enseñar un montón de técnicas que existen para realizar moldes y clonar tus piezas. En este tutorial vamos a aprender cómo hacer un molde con silicona común, harina o maicena, e incluso lo vamos a teñir de azul para que quede más profesional. Una práctica muy común en el mundo de las manualidades y por supuesto en los dioramas, donde te va a permitir hacer copias muy exactas de puertas, ventanas o algunos abalorios. Así que quédate viendo el vídeo que comenzamos. Como ya habrás intuido, vamos a necesitar un bote de silicona común, harina de trigo o maicena y nos vamos a fabricar una pequeña cajita que será el recipiente para darle forma a nuestro molde. Como veis, no me he complicado mucho, tan solo he cogido una cajita de cartón, de esta de los medicamentos, y la he forrado con cinta de carrocero. Prepárate una base antideslizante que puedas manchar. El papel de horno va genial. Comenzamos con el proceso de hacer nuestro molde con silicona. Lo primero es echar la harina en la plataforma. Echa bastante, pues la silicona lo engullirá. A continuación, echa un buen puñado de silicona. No te preocupes por la cantidad, pero la suficiente como para llenar tu caja. Ponte unos guantes de látex o similar y remuévelo todo. Verás al tacto cómo la silicona va pidiendo más harina. La harina sobrante déjala apartada, pues puede que te haga falta más adelante. Amasa y amasa hasta que notes que ya no se pega en tus manos. Si notas que aún se pega, aplica más maicena o harina. Así hasta que consigas una masa firme y que no esté pegajosa. Bien, esta masa se puede teñir, le dará un toque más profesional. Para teñirla yo he usado tinte universal al agua, aunque puedes usar pintura acrílica. Sigue amasando hasta que el tinte se esparza por toda la mezcla y pille un color uniforme. Es el momento de meter la masa en su cuna. Mete toda la silicona en la cajita. Es importante que esté forrada con plástico. Yo usé cinta de carrocero, pero puedes usar film de cocina o cinta de empaquetar. También es muy recomendable aplicar desmoldante. Eso es necesario para que no se adhiera la silicona a la caja. Como idea, yo he usado un poquito de harina dentro de la caja. Esto te ayudará a sacar la pieza de silicona cuando esté fraguado. Medieval, sé que estás deseando terminar, pero aún te queda un poco más. Venga, un poquito de ánimo, que ya acabamos. Ahora hay que alisar la superficie de la silicona para que la pieza a clonar no salga con imperfecciones. Aplástalo con el dedo o con una espátula plana, déjalo lo más liso posible. Ahora sí, elige tu pieza a clonar. Yo he cogido unas puertas de HeroQuest. Insértala con la cara que quieres clonar hacia abajo. Es muy importante también dejar un amplio margen de al menos unos 6-7 milímetros con los filos de fuera, para que no se deforme el molde. Ahora, con mucho cuidado y sin mover la pieza de sitio, bájala, presiona y llévala a ras. Haz lo mismo con todas las piezas que entren en el molde y deja secar la silicona al menos 30 minutos. No saques las piezas hasta que no esté completamente seco. Y medievales, ya está completamente terminado el molde. Ahora prepara tu material para rellenar. Yo uso casi siempre de yeso o escayola, pero puedes hacerlo con resina o con tu masilla favorita. Tienes tutoriales en el canal tanto como de hacer yeso para manualidades o de cómo fabricar tu propia masilla casera. Incluso también tienes la manera correcta de preparar el yeso. Todos los enlaces te lo voy a dejar en la descripción y aquí en las tarjetas. Déjalo fraguar y ya puedes desmoldar tus piezas. Y aquí podéis ver cómo me han quedado a mí en yeso. El nivel de detalle lo ha pillado muy bien, es un molde que va genial. He hecho puertas, ventanas y unos escudos de Warhammer que tenía por ahí. No dejes de seguir Medieval porque vamos a subir más técnicas, muchos vídeos, hacemos manualidades, hacemos algo de bricolaje, dioramas, en fin, cosas muy interesantes. Como digo, este es el primer vídeo de la colección Moldes para Todos. En los próximos vídeos os voy a enseñar otras técnicas para realizar moldes, todas muy caseras, con materiales fáciles de encontrar y que te van a dar un resultado excelente. Si te ha gustado el vídeo, pulsa un like, comparte con quien creas que le puede interesar,
Suscríbete a Medieval, activa la campanita y así te llegarán todas las notificaciones de este canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, medievales.